Muy buenos días, comunidad de psicología, espiritualidad y salud. Hoy vamos a tratar el tema de eh, secretos bíblicos para obtener y administrar riqueza, segunda parte. En la primera parte me gustaría que, por favor, que se suscriban al canal, que vean el primer video, porque esta es una secuencia, si no, no lo van a poder entender. Ya es una secuencia, es una secuencia de varios capítulos, de varios principios. O sea, en este video, en esta sesión, vamos a tratar el tema, el primer principio lo vamos a tratar de estudiar mucho más profundamente, es ver a la riqueza como algo positivo y al servicio de Dios, ¿no? Servir a Dios con todo lo que tengo. Esto es muy importante. Ver la riqueza como algo positivo es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ver la riqueza como algo negativo, como algo que nos aleja de Dios, definitivamente ya psíquicamente vamos a apartar la riqueza de nuestro camino. Pero si nosotros seguimos este principio de ver la riqueza como algo positivo y que debe estar al servicio de Dios, porque mi bienestar, mi tranquilidad, que no tenga deudas, que tenga provisión para comer, me va a dar gozo. Y el gozo, ¿qué es? Es uno de los frutos del Espíritu. O sea que Dios es un Dios bueno, como decía Jesús. Si ustedes son padres y tienen hijos y su hijo les pide pan, no le van a dar una piedra, y si les pide una serpiente, no les van a dar, si les pide pescado, no le van a dar una serpiente. Entonces, cuanto más su Padre Celestial que está en el cielo les va a dar lo que necesita. Entonces, hay que ver la riqueza como algo positivo. La religión tradicional mayormente hace votos de pobreza, habla siempre del tema de la pobreza, ¿no? Y eso puede crear ciertos anticuerpos en la persona, puede crear que el ser rico es algo que no es santo. Y es totalmente lo contrario. Hemos hablado que, bueno, todos estos conocimientos yo le he obtenido en una invitación que me hizo la comunidad judía para la conmemoración o en memoria del holocausto nazi en el año 2018, y nos entregaron estos principios que ahora los estoy dando a ustedes. Para el judío, y no solamente para el judío, porque si nosotros leemos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento, el Deuteronomio 28 nos señala bien claro que seguir las instrucciones que Dios te da riqueza, te da bendición. Y el no seguirlas te da maldición y te da pobreza y te da enfermedad. Eso está muy metido en el chip del judío. O sea que cuando entre judíos, cuando se ve a alguien pobre y miserable entre judíos, dice, pues algo ha hecho este hombre para que tenga esa vida, para que algo ha pasado, algo ha hecho él, no ha seguido las instrucciones, en este caso bíblicas, las instrucciones del Antiguo Testamento, porque Dios, como dice también en la Biblia, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, lo cumple. Entonces, esto es muy importante entender, tener en nuestra mente, como digo, que la riqueza es algo positivo para servir a Dios, que vamos a servir a Dios con nuestros bienes, con lo que tenemos. Eso es algo muy positivo. Y vamos ahora a los evangelios. Cuando entramos nosotros a ver los evangelios en Mateo, ahí también se ha tergiversado, no se ha leído en contexto. La iglesia tradicional no lo lee en contexto. Parece que la verdad es que muchos de los sacerdotes parece que conocen más de filosofía griega que de la profundidad, el misticismo judío o hebreo. Porque a veces lo toman textos, y yo cuando he ido a muchas celebraciones me he dado cuenta que tienen una carencia hasta del idioma hebreo.
no conocen el hebreo. Y la Biblia ha sido escrita en hebreo, luego traducido al griego. Del griego, estamos hablando del Antiguo Testamento, del griego al latín, del latín a los diversos idiomas, mediante la Reforma, que sucedió en el año de 1532. Y en todas esas traducciones, pues se ha tergiversado, ¿no? Hay muchas partes que han sido tergiversadas. ¿Ya? Entonces lo que yo les quería comentar es, por ejemplo, en Mateos, cuando hablamos de Mateo 5, del 3 al 11, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas y dice felices o bienaventurados, que significa que sean muy felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual es simplemente señalar que sin Dios no soy nada. Lo que dice el judío, sin Dios no soy nada. Dios es el principio y el fin de mi vida, el principio y el fin de las cosas, que el eterno es uno. Sin Dios no soy nada. Jesús no está contradiciendo nada. Dice, felices los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es decir que todo lo que tengo, no lo tengo muchas veces por mis fuerzas. Lo tengo porque Dios me lo ha dado. Porque he seguido sus instrucciones. Porque lo he buscado de corazón. Eso es la pobreza espiritual. Decir que sin Él no soy nada. Esa es pobreza espiritual, que te necesito para poder vivir, que necesito de Dios para poder subsistir, que necesito de Dios para mi vida, que mi vida sin Él no es nada. Eso es la pobreza espiritual. Y Él dice, será el reino de los cielos. En muchas partes de la Biblia dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre ustedes. Es que el reino de los cielos está entre nosotros, sino que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que vivimos en un paraíso. Tenemos flores, tenemos montañas, tenemos lagos, tenemos los peces, los animales, las estrellas. No nos damos cuenta que vivimos en un paraíso. ¿Ya? Entonces, es para aclarar Mateo 5, 3, 11. Otro punto que me gustaría aclarar acá es Mateo, que también lo usa bastante para este tema de la pobreza, ¿no? Mateo 19, 16, que está relacionado, bueno, vamos a ver qué dice Mateo 19, 16. En Mateo 19, 16 dice que un joven se acerca a Dios, se acerca en este caso a Jesucristo, y le pregunta y le dice, maestro bueno, le dice, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos o la vida eterna? Y Jesucristo le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Primero le dice, solamente uno es bueno, dice, Dios. Mira, en este caso él se pone, se puede decir en esta situación como el enviado de Dios y que manifiesta que solamente Dios el Eterno es bueno. Y después le dice, ya sabes tú los mandamientos, le dice. Y él le dice, el joven le contesta y le dice, bueno, los he cumplido todos. Y dice que Jesús le mira con mucho amor y le dice, pero te falta uno, le dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, le dice, ¿no? Y el joven, que era muy rico, se fue muy triste porque no quiso vender todo lo que tenía, pues, y se fue muy triste. Y ahí es que Jesús da una frase o dice que es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces, acá hay muchas cosas que hay que interpretar. Número uno, el ojo de una aguja no es la aguja que conocemos que sirve para coser. La traducción original es las puertas
en las ciudades. No sé si ustedes han visto algunas iglesias que han tomado estas puertas, algunas iglesias góticas, ¿no? Son puertas que tienen la forma así como si serían de una especie de aguja, ¿no? De la mitad de una aguja, son algo así las puertas, ¿no? Me hubiese gustado traer acá una de esas puertas para mostrarlos. Entonces, a un camello, por ese tipo de puertas que habían en las ciudades, les era difícil entrar, porque tenían las jorobas y eran altos, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice. Es más difícil entrar a un camello, se puede decir, por la puerta que tiene la forma de una aguja, que a un rico entrar al reino de los cielos. Y acá debemos entender, número uno, que hemos dicho que la riqueza debe estar al servicio de los demás. ¿Qué pasaba? Que este joven, lamentablemente, no había entendido mucho la espiritualidad judía, parece, porque en la época de Jesús, hay que saber también la época en la que Jesús vivía. Jesús vivía en una época donde Roma había invadido toda la región de Judea, de Israel, donde había muchas injusticias, ¿no? Entonces, donde había también mucha pobreza, ¿no? Entonces, Jesús viene con esta enseñanza, pero esta enseñanza es bastante profunda, porque más adelante, si ustedes leen Mateo 19, 29, él lo explica. ¿Qué dice en Mateo 29, en Mateo 19, 29? Dice, aquel que deja casa, aquel que deja amigos, aquel que deja familia, por mí, ¿no? Y en esta tierra va a recibir 100 veces más. Y de suma va a recibir la vida eterna. Y este es pues esta concepción de Jesús, ¿no? Está muy relacionado, como le digo, al misticismo judío. Para el judío, todo lo que tiene proviene de Dios. O sea que si tú tienes un hijo, ese hijo Dios te lo ha dado. Por eso es que muchos nombres de los hijos de los judíos tienen un significado en el hebreo, ¿no? Para ellos, si tú tienes una profesión, Dios te lo ha dado. Si tú tienes un trabajo, Dios te lo ha dado. Y siempre agradecen a Dios, ¿me entiendes? Otra cosa más. Para el judío, según el misticismo judío, hay un libro muy bueno que me gusta que ustedes lo busquen, o si no, busquen en YouTube el Zohar. El Zohar es una recopilación del misticismo judío, de las enseñanzas judaicas, y veo que Jesús lo sabía mucho. ¿Por qué? Porque según el Zohar, cuando tú das, te desprendes de lo que tienes y lo das, por ejemplo, a un menesteroso, lo das a un pobre, tú no pierdes. Según esta forma de ver la vida, según esta cosmovisión, acumulas riqueza en el cielo. ¿Qué significa acumular riqueza en el cielo? Acumulas bendición para tu vida. Acumulas promociones futuras en tu trabajo. Acumulas que en el trabajo las cosas que hagas, lo que dice Deuteronomio 28, te vayan bien. Que lo que emprendas te vaya bien. Es como una especie que llamaríamos de lo que dicen buena suerte. Pero no es suerte, es bendición. Que todo lo que hagas lo vas a hacer bien. Es por eso que el pueblo judío, que ya no diezma, hemos dicho, separa hasta el 20%, según ellos nos han dicho en la sesión, en la reunión, de lo que tienen, hasta el 20%, o sea que si quieres puedes hacerlo 5%, si tú deseas puedes hacerlo 10%, si quieres tú puedes hacerlo 15%, pero separan hasta el 10% para ayudar a los más pobres, a los desvalidos, a los que no tienen que comer. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera esto? Bendición.
¿qué genera? Que haya que tengan pues, que lo que ellos emprendan les vaya bien, ¿no? Y bueno, yo he aprendido esto de ellos, ¿no? Y lo he empleado en mi vida y se cumple, se cumple, se cumple. Y cuando tú das, también hay un proverbio que dice, el que da al mendigo presta a Dios, dice. O sea que el dar desinteresadamente, el dar con amor al hombre, al prójimo, no es que vayas a perder, sino es bendición que estás acumulando para tu vida futura. Muy interesante, ¿no? Esta manera, esta cosmovisión de ver la vida. Bueno, ahora terminamos esta parte, esta explicación del primer principio y vamos a seguir viendo otros principios más adelante. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse a mi canal para que vean la secuencia de estos principios y también para que vean temas de psicología, como tengo ahí videos como cómo mejorar nuestra ansiedad en este tiempo del coronavirus, el estar encerrados en casa, cómo ser productivos, ¿no? Entonces, suscríbanse al canal y así van a poder ustedes tener, la suscripción es gratuita. Ustedes van a tener acceso a los videos y a los videos que yo también hago les va a llegar a ustedes. El afán es netamente servir y ayudar. Porque como ya les he dicho, cuando yo sirvo o yo ayudo con esta palabra, uno va creando riqueza, pero en los lugares celestiales. Eso es una cosmovisión judía que yo la he ido adaptando a mi vida. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión.